Yo no estaba en Carreras, con mi esposo habíamos viajado, llegamos a la nochecita y cuando llegamos nos enteramos que mi padre había ido a cerrar un molino que está sobre la ruta 90, donde tenía animales, y allí se encontró con los cuerpos de una pareja que estaban acribillados exactamente, o por lo menos yo no lo sé, si eso sucedió en el lugar donde fueron encontrados o si sucedió cuando los secuestraron. A la vera de la ruta 90, entre Carreras y Melincué, en la jurisdicción de Carreras. En nuestra localidad nosotros no sufrimos nada de eso. Es como que en los pueblos se vivía más tranquilo, como que esas cosas pasaban en las ciudades sobre todo. Bueno, tengo noticias de que haya ocurrido algo semejante. Eso fue muy traumático para mi padre, por ende para toda la familia. Ahora sí se habló permanentemente. Mi padre lo primero que hizo fue venir a la comisaría de Carreras a hacer la denuncia. Inmediatamente fue muchísima gente. Mi padre murió diciendo: algún día sabremos, algún día podremos saber quiénes eran. Y lamentablemente mi padre murió en el 93, así que no le alcanzó la vida para conocer todo lo que hoy sabemos acerca de esta pareja, que casualmente hoy estuve con el hermano de Yves, con Eric, que vive en Buenos Aires y que vino con otra pareja amiga y con la esposa, y estuvimos en el molino sobre la ruta donde fue el hallazgo. Mantenemos contacto porque también se hicieron 2 películas y ahí participé de alguna manera en las 2, así que siempre estamos comunicados acerca de dónde se exhiben las películas, cómo les va de acuerdo a las calificaciones que le pueden otorgar por el tema, en la forma que se desarrolla. Y sí, mantenemos contacto, y aparte conocí a los padres de Yves también, que estuvieron de Melincué, los hermanos. Hay una relación entrañable, digamos. Flor para la tumba sin nombre, que esta película la hizo Daniel Ichin, que es un cineasta de la ciudad de Santa Fe. Presentó un proyecto al Inca, lo ganó, hizo la película, y esta película se exhibió además de en Argentina, en Bolivia, en Italia, y la otra película fue un documental, más bien, que se hizo en Melincué. Yo siempre digo que esto fue un desencadenamiento de cadenas de solidaridades. Bueno, en la escuela nuestra, que es la escuela Pisurno, siempre se vino trabajando muy fuertemente el tema de derechos humanos. De hecho, en el 98 invitamos a Darwina Cariquio, que es una de las madres de la Plaza 25 de Mayo de Rosario, que lamentablemente falleció hace unos años. En el 2003, Marta, como secretaria de Cultura, nos invita a participar de un encuentro con Estela Carlotto, porque se inauguraba el Paseo Rodolfo Walsh en Firmat. Aceptamos la invitación. Yo les propongo a los chicos hacer un trabajo diferente, hacer una denuncia, y le cuento lo que había pasado en el 76 en Melincué, que Don Buitrón, papá de Betty, en septiembre había encontrado un domingo 2 cuerpos, que había hecho una denuncia, que esa denuncia pasó a tribunales y se hicieron 2 autopsias, que había un expediente por cada uno de los fallecidos, y que estaban sepultados en Melincué como NN en nuestro cementerio, y que desde el 76 en adelante ese expediente estaba, y que gracias a que Jorge Basuino no lo devolvió cuando desde la justicia le pidieron que todo aquello que tenga que ver con la dictadura y el terrorismo de Estado sea devuelto, no lo mandó nunca a Santa Fe, porque evidentemente se iba a quemar, y él decía que en algún momento eso iba a servir. Cuento todas esas circunstancias y lo invitamos a Jorge para que vaya a la escuela. Jorge va a la escuela y ellos hacen todo un trabajo de investigación, que si bien ya lo veníamos desarrollando durante todos los otros años anteriores, pero bueno, ¿qué significó la dictadura? ¿Por qué hablábamos de dictadura y no de proceso de reorganización nacional? ¿Qué se fue dando? ¿Qué fue pasando en todos esos años? Bueno, diferentes circunstancias. Inclusive le cuento uno de sus profesores, que era Ramiro, como Carlos Luis Campaña, que vivían en ese tiempo en Rosario, sufrieron los efectos no de la dictadura, sino anterior, de la AAA, porque a ellos le entran en la casa en marzo del 75, y eso da que ellos el 20 de junio del 2003 presenten un informe
que se lo entregan en mano a Estela de Carlotto y a Buscarita Roa, que en ese momento era la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Ellos dicen un pobrecito informe porque eran 3 hojitas, pero decía lo fundamental. Querían que las madres, sabiendo, y las abuelas, todo el trabajo que ellas venían desarrollando, ayuden a la identificación, y tenían objetivos, y entre esos objetivos hablaban no solamente de la identificación, sino de un nunca más. Ellos nacieron en democracia. Y por ahí un dato, no sé si es un dato, pero ellos sacaban cuentas cuando nosotros contábamos y yo les explicaba qué había pasado. Yo tenía 15 años en el 76, recién cumplidos, que el chico y la chica, porque no teníamos nombre, tenían entre 22 y 20 años, cuántos años tenían los papás en ese momento y cuántos años tendrían ahora, cuántos tiempo nos quedaba para darle la noticia, ¿no? Porque lo que se buscaba era identificarlos para que pudieran cerrar una historia. Y bueno, así hicimos un largo trabajo, golpeamos un montón de puertas, hasta que en el 2008 golpeamos la última puerta, la de Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe. En el 2008, eso fue en marzo, seguimos en contacto hasta noviembre, que vienen acá. En noviembre, diciembre se ponen en contacto con Eric, pero bueno, él te va a contar esa parte que no fue grata. En el 2009 recién el equipo de antropología viene. A mí el 14 de junio del 2010 me llaman desde Santa Fe y me dicen: Juliana, tenemos los nombres, pero no nos dicen los nombres. Nos dicen cuando vienen a hacer una preentrevista que el 20 de julio iba a ser el día efectivo, que se iba a entregar el certificado de defunción junto con los antropólogos y que iban a estar presentes los familiares. Y ahí empieza la otra historia. Decimos nosotros, los chicos dicen 7 años de perseverancia, 34 años de lucha paralela. Mi familia llega de Francia en 1959, ¿no? Somos una familia de París y llega con 3 hijos, con el mayor que era Yves, yo vendría a ser el segundo, y Brigitte la tercera. La familia se queda, mi padre, por una cuestión de trabajo que vino acá, se queda 15 años. Cuando se van en 1974, tanto Yves como yo nos quedamos. Estamos, especialmente Yves, muy empapados con lo que era la situación política, estudiantil. Él iba a la Universidad de Buenos Aires. De la época, el compromiso era quedarse acá en Argentina. Vuelve mi familia a instalarse en Francia, ya no con 3 sino con 9 hijos, y todos varones, ¿no? La única mujer es Brigitte, es la que me sigue a mí. En realidad, bueno, yo hago un ida y vuelta a Francia, que es casualmente la época del golpe de Estado. Todos sabían que iba a haber un golpe de Estado, no fue sorpresa para nadie, ¿no? El gobierno de Isabel Perón se caía a pedazos, y bueno, a tal punto que yo el viaje ese lo hice en barco. Fueron 2 semanas de atravesar el Océano Atlántico, y la última carta que me mandó mi hermano antes que yo me embarque, me advertía, me dice: no sé cuándo llegue, si va a seguir estando el gobierno de Isabel o va a haber un gobierno militar, ¿no? Porque ya era inminente, tal cual. Llego y a las 2 semanas se produce el 24 de marzo. Ya todo era muy complicado, la represión era muy fuerte, para partir del golpe fue terrible. Y eso obviamente nos cambia la vida a todos, y le cambia mucho la vida a mi hermano, que ya venía clandestino, ¿no? Porque él militaba políticamente desde hacía tiempo, primero en la universidad y después Partido Revolucionario de los Trabajadores. Obviamente en una época en que no se podía estar a cara descubierta. Ya había habido y seguía habiendo cada día muchos muertos, muchos desaparecidos, ¿no? Así que eso llevó a que mi hermano estuviera en la más férrea clandestinidad. Bueno, así que yo no podía ubicarlo a él. Él sabía dónde yo estaba, sabía dónde yo trabajaba, en qué pensión vivía en Buenos Aires, pero yo no sabía nada de él. Por medida básica de seguridad, eso lo implementaban todos los militantes, ¿no? El de mayor responsabilidad política, pues yo había empezado a militar, pero obviamente estaba en la base de PRT, pero era una forma de protegerme. Pasaba algo a mí, si me detenían, no poder decir dónde él estaba, no poder decir lo que él hacía, que no era simplemente protección para él, sino protección para mí. Cuanto menos supiera yo, mejor era para mí mi propia seguridad. Y bueno, cada tanto él me avisaba que iba a hacer un viaje o que iba a estar ausente de Buenos Aires por un tiempo, nunca me decía dónde iba, qué iba a hacer, obviamente. Fue así que, bueno, a principios de septiembre, que fue la última vez que lo vi, él generalmente pasaba a buscarme donde yo trabajaba, en una panadería en Buenos Aires, ¿no? Se hacía pasar por cliente, venía, compraba algo, pues ahí mientras yo lo servía me decía por lo bajo: bueno, nos vemos a la tarde a tal hora, ¿no? El lugar ya lo teníamos fijo, y entonces es así como se organizaban nuestros encuentros. Y bueno, la última vez fue eso, nos vimos, íbamos caminando juntos, yo más que nada le contaba, le mostraba las cartas que llegaban de mi familia de Francia, le contaba las novedades de la familia, de cosas totalmente personales, y bueno, y se fue, ¿no? Yo no me preocupé, y menos me preocupé porque
tiempo me llega una carta desde Rosario. Pensé que era una época en que las comunicaciones no eran las de ahora. Como no podíamos usar el teléfono, me había mandado simplemente una carta, fechada el 20 de septiembre del 76 en Rosario. Me decía que en breve venía para Buenos Aires, que había problemas allá, ¿no? Así que bueno, yo con esa carta me quedé tranquilo, pero pasó el tiempo, y siguió pasando y nada, no venía, no me llamaba, no venía a la panadería. En el caso de Yves y de Cristina, su compañera, porque después supimos que había sido secuestrado junto con su compañera de militancia y compañera de vida. Yo lo desconocía en ese momento, ese vínculo. Simplemente desapareció, ¿no? Es un caso, hay otros casos donde los han llevado o de la casa, frente a testigos, o del trabajo, o de la vía pública, en un lugar donde hubo alguien que dijo, yo vi tal cosa, ¿no? Que por más que hubiese mucho temor en la época, se hablaba poco por el terror que había, ¿no?, impuesto por los militares. Bueno, y había testigos de algo. En el caso de Yves, no, ni siquiera estaba seguro de que fuera en Rosario, ¿no?, porque el hecho de que la carta viniera de Rosario no era garantía de que estuviera acá. Esperé todo lo que pude. Yo tenía 20 años en la época, estaba solo acá en la Argentina, el único familiar era Yves y no estaba. Así que esperé y después hice lo que él me había dado como instrucción, que si por un tiempo muy prolongado no aparecía, que fuera a la embajada de Francia, a nuestra embajada, ya que somos franceses, y que hiciera la denuncia. Así que fue ahí que empezó todo eso. Yo al poco tiempo hice la denuncia y al poco tiempo mi papá me mandó un pasaje de avión para que no me pasara lo mismo a mí y me volví a Francia. Y ahí empezó una nueva etapa. Todavía me sorprendo de saber qué ocurría acá sin que supiéramos nada, ¿no? Es una maravilla, me sigo emocionando cada vez que me doy cuenta que durante 34 años nosotros buscábamos a ciegas, sin saber absolutamente para dónde buscar realmente, porque los secuestran en Rosario, traga la tierra, y mientras tanto había un lugar en el sur de Santa Fe que desconocíamos. Yo sabía que había un lugar que se llamaba Melincué, pero de ahí a ubicarlo en un mapa, imposible, y que en ese lugar, Melincué, en Carreras, en Firmat, en toda la región sur de Santa Fe, ocurría otra historia que era complementaria a la historia que nosotros estamos viviendo. Yo estuve fuera de la Argentina de fines del 76 hasta mediados del 83, o sea, antes del triunfo de Alfonsín, antes de las elecciones de octubre del 76 ya estaba de vuelta. Y la mitad del tiempo en Francia con mi familia y la otra mitad en México, ¿no? Y bueno, especialmente en la etapa de Francia es donde más con mi familia, con las otras familias de franceses, somos 24 franceses, ¿no?, los que son víctimas de la dictadura, y con todos los argentinos, ¿no?, porque obviamente allá se armó un movimiento de solidaridad muy fuerte, pero con todos, ¿no?, extinción de nacionalidades, por supuesto. Entonces, bueno, toda la campaña ya fue muy fuerte, mi papá hizo un trabajo fabuloso, los otros familiares también, y eso permitió, sí, justamente visibilizar lo que era la dictadura argentina, ¿no? Bueno, obviamente ellos tenían su aparato de propaganda tratando de minimizar absolutamente lo que pasaba acá y que no, que estaba todo más o menos bien. Bueno, obviamente no era así, ¿no? Y cada semana, cada mes y por momentos cada día aparecían más y más casos de secuestros. Empezaron a llegar a Europa los primeros sobrevivientes de los campos de concentración, que contaban los horrores que habían visto, sufrido dentro de los campos, en la ESMA, en Campo de Mayo, los centenares de campos que después se descubrieron en la Argentina. Ya se empezó a hablar de 30.000, digamos, ya no era un grupito de supuestos militantes que habían sido secuestrados, no, ya eran 30.000, eran familias enteras, eran chicos apropiados, bueno, todo lo que ya sabemos hoy en día, pero que en ese momento se tapaba enormemente, especialmente en la Argentina. Yo, como no viví en la Argentina, no me da cuenta, pero al volver sentí hasta qué punto, digamos, acá los habían tapado absolutamente con todo. Que bueno, y ni bien pude, volví después de Malvinas, que la situación política se había calmado bastante, ¿no?, la situación represiva especialmente en la Argentina. Después de Malvinas volví a Argentina y desde entonces estoy acá. Y bueno, acá ya era otro rumbo, digamos, ¿no? Era seguir buscando, era tomar contacto con los que se habían quedado, con las madres de Plaza de Mayo, que todos los jueves seguían dando vueltas en la pirámide de Plaza de Mayo, en la Plaza de Rosario y en un montón de plazas del país. Era ver que el movimiento de búsqueda y de memoria era inmenso. Uno en ningún momento se sintió solo. Especialmente la preocupación nuestra era tomar contacto con gente que había sobrevivido en la zona de Rosario,
inclusive en su momento habíamos ido a hablar con Rafael Bielsa, que fue canciller, ¿no? Pero que él estuvo en la Quinta de Funes, que tuvo su etapa de secuestrado y que era un testigo de gente que había pasado por ahí. Y nadie había sentido hablar de Yves y de Cristina, ¿no? De un francés y de una mexicana, porque nuestra búsqueda fue siempre absolutamente a ciegas, ¿no? No solo a ciegas, sino que estábamos las dos familias ya absolutamente convencidos de que jamás los íbamos a encontrar, ¿no? Como lamentablemente pasa con la mayoría de los 30.000 detenidos desaparecidos. Los vuelos de la muerte, las fosas comunes, lugares que fueron enterrados que no fueron identificados todavía. O sea que estábamos resignados, pero sí dábamos todos los pasos que había que dar. Y el último, que finalmente terminó siendo fundamental, es cuando el equipo argentino de antropología forense empezó a hacer una campaña de recolección de datos genéticos de los familiares para poder cotejar con información que contiene los huesos de los esqueletos que ellos iban desenterrando y encontrando, ¿no? El famoso ADN, que eso obviamente al principio no existía. La ciencia nos abrió una puerta impresionante, ¿no? Que no solo nos abrió una puerta, sino que nos abrió la puerta que fue la que nos devolvió la identidad de Yves, de Cristina y de tantos otros, ¿no? De aproximadamente 700 casos hasta el día de hoy en Argentina. Entonces, bueno, fuimos a dar sangre, pero como un compromiso, decir no vamos a bajar los brazos hasta el último momento, pero sin ningún tipo de expectativa. Entonces te podrás imaginar, cuando el 5 de mayo del 2010 me llaman a antropólogos Buenos Aires a la oficina, voy, me dicen simplemente, encontramos a Yves, así, esas tres palabras, nada, así de sencillo. Fue impresionante, ¿no? Porque no lo esperaba, por más que ya había un rumor, ya había estado acá en Melincué, ya me habían dicho que los dos cuerpos que estaban acá todavía enterrados en su momento en Melincué no correspondían. No lo esperaba, a tal punto que cuando Maco, el antropólogo que me da personalmente la información, me dice, encontramos a Yves y encontramos junto con Yves a una chica todavía no identificada. Yo le pregunté dónde, o sea, no daba por sentado que era en Melincué. Dije, ¿dónde? Me dice Melincué, pero ¿cómo puede ser Melincué si no era? Bueno, en fin. Así que el ADN fue el que nos devolvió esos cuerpos. Y ahí, aunque yo ya la venía conociendo desde poco tiempo antes, pero no me la quería apropiar como historia, porque como no eran Yves y no era Cristina los que estaban en Melincué, no quería hacerme cargo de esa historia, es donde se abre todo lo que había sucedido acá en Melincué y en toda la región, ¿no? Ahí me doy cuenta, entiendo que aparecieron tirados cerca de Carreras, que Buitrón fue el que hizo la denuncia, que los fueron a retirar. Parte de la población de Melincué, un domingo a la tarde, al principio de la primavera del 76, se enteró que había dos cadáveres, fueron a presenciar, ¿no? Que los trajeron acá, que un juez labró un expediente extraordinario con toda la información, fotos de los cadáveres, toda la vestimenta, la autopsia, todo, absolutamente todo, salvo los nombres, pero todo lo demás estaba, que Jorge Basuino de los tribunales estudió durante décadas, no días, ni semanas, ni años, durante décadas el expediente, porque sabía que este expediente algo traía y que nos iba a servir para reconstruir parte de la memoria de la región y de familias que andaban buscando. Un abogado de Firmate, Rogelio D'Angelo, en el 2000 simplemente se enteró y dijo hay que hacer algo, y fue, y no llegó más lejos. O sea que esa historia fue apropiada por distintos detalles, obviamente que no son detalles. Uno, el haber sabido que habitantes de Melincué, cuando iban al cementerio para sus propios familiares, se daban una vuelta por las tumbas sin nombres y dejaban ahí una flor para que no se sintieran tan solos. Y lo otro, bueno, el trabajo de la escuela, ¿no? Cuando nos enteramos que en el 2003 se hizo ese trabajo fabuloso en la escuela, a todo nivel, porque primero que una escuela trabaje esos temas, un equipo directivo y docente de la escuela diga, vamos a proponer a los chicos que hagan un trabajo sobre la memoria, que los chicos lo acepten, lo tomen y se lo apropien. Siempre repetimos lo mismo, o por lo menos yo repito lo mismo. Cuando termina 2003, que los chicos de quinto año ya se van, se esparraman en la región, algunos a trabajar, otros a estudiar, cada vez que volvían, se cruzaban con Julián y le preguntaban, bueno, ¿y qué pasó con esto, no? Y fueron 5 años así, o sea, durante 5 años se siguieron preocupando, y al cabo de 5 años, cuando se sabe la verdad, fue una maravilla, no solo conocerlos, sino ver las caras. Tenían 5 años más, digamos, tenían 20 y tanto, y haber viajado todos en delegación a Buenos Aires para participar de la ceremonia, habernos acompañado acá el 7 de agosto del 2010 en la ceremonia del cementerio de la escuela. Y la historia fue de todo Melincué, porque como dice mi hermana al final de una de las películas, Una flor sobre las tumbas sin nombre, ellos también fueron habitantes de Melincué.
estamos poniendo cara y nombre a dos historias, ¿no?, que representan a lo que fue el conjunto de la dictadura, ¿no?, que siempre que hablo de Yves y que hablo de Cristina pretendo hablar de los 30.000, ¿no?, que cada uno tiene su propia historia y merece ser conocida. Estamos hablando de mucho dolor, sin duda, para las familias, para la sociedad, pero bueno, esta historia no deja de ser maravillosa, ¿no?, por todo lo que conlleva, no solo por el privilegio de haberlos recuperado, por el privilegio y el alivio de poder haberles dado sepultura, especialmente pienso en los padres, tanto los míos como la mamá de Cristina, bueno, se sintieron muy aliviados. Los antropólogos nos han entregado los restos junto con una historia que es una maravilla, digamos. Entonces, bueno, eso es lo que me gusta difundir, y lo difundo acá en notas como esta, y también hay un par de libros, digamos, hay un libro que traza todo eso, un libro naranja, ahora te dejo un ejemplar, inclusive, tengo uno, Identidad Melincue, del aula a la identidad, ¿no?, que es uno de documentación, de fotos, de todo lo que pasó acá, y especialmente en la escuela, ¿no? Y Huesos Desnudos, que es el libro que yo escribí.